Audiencia General, 25 de abril de 2012. Queridos hermanos y hermanas, en la anterior catequesis mostré cómo la Iglesia desde los inicios de su camino tuvo que afrontar situaciones imprevistas, nuevas cuestiones y emergencias, a las que trató de dar respuesta a la luz de la fe, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Hoy quiero reflexionar sobre otra de estas cuestiones, un problema serio que la primera comunidad cristiana de Jerusalén tuvo que afrontar y resolver, como nos narra San Lucas en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, acerca de la pastoral de la caridad en favor de las personas solas y necesitadas de asistencia y ayuda. La cuestión no es secundaria para la Iglesia y corría el peligro de crear divisiones en su seno. De hecho, el número de los discípulos iba aumentando, pero los de lengua griega comenzaban a quejarse contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Ante esta urgencia que afectaba a un aspecto fundamental en la vida de la comunidad, es decir, a la caridad con los débiles, los pobres, los indefensos y la justicia, los apóstoles convocan a todo el grupo de los discípulos. En este momento de emergencia pastoral resalta el discernimiento llevado a cabo por los apóstoles. Se encuentran ante la exigencia primaria de anunciar la palabra de Dios según el mandato del Señor, pero, aunque esa sea la exigencia primaria de la Iglesia, consideran con igual seriedad el deber de la caridad y la justicia, es decir, el deber de asistir a las viudas, a los pobres, proveer con amor a las situaciones de necesidad en las que se hallan los hermanos y las hermanas para responder al mandato de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por consiguiente, las dos realidades que deben vivir en la Iglesia, el anuncio de la palabra, el primado de Dios y la caridad concreta, la justicia, están creando dificultad y se debe encontrar una solución para que ambas puedan tener su lugar, su relación necesaria. La reflexión de los apóstoles es muy clara. Como hemos escuchado, dicen: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas? Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y les encargaremos esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Destacan dos cosas. En primer lugar, desde ese momento existe en la Iglesia un ministerio de la caridad. La Iglesia no solo debe anunciar la palabra, sino también realizar la palabra, que es caridad y verdad. Y en segundo lugar, estos hombres no solo deben gozar de buena fama, sino que además deben ser hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, es decir, no pueden ser solo organizadores que saben actuar, sino que deben actuar con espíritu de fe a la luz de Dios, con sabiduría en el corazón, y por lo tanto también su función, aunque sea sobre todo práctica, es una función espiritual. La caridad y la justicia no son únicamente acciones sociales, sino que son acciones espirituales realizadas a la luz del Espíritu Santo. Así pues, podemos decir que los apóstoles afrontan esta situación con gran responsabilidad, tomando una decisión. Se elige a 7 hombres de buena fama. Los apóstoles oran para pedir la fuerza del Espíritu Santo y luego les imponen las manos para que se dediquen de modo especial a esta diaconía de la caridad. Así, en la vida de la Iglesia, en los primeros pasos que da, se refleja en cierta manera lo que había acontecido durante la vida pública de Jesús en casa de Marta y María en Betania. Marta andaba muy afanada con el servicio de la hospitalidad que se debía ofrecer a Jesús y a sus discípulos. María, en cambio, se dedica a la escucha de la palabra del Señor. En ambos casos no se contraponen los momentos de la oración y de la escucha de Dios con la actividad diaria, con el ejercicio de la caridad. La amonestación de Jesús: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la mejor parte, y no le será quitada. Así como en la reflexión de los apóstoles,
Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Muestran la prioridad que debemos dar a Dios. No quiero entrar ahora en la interpretación de este pasaje de Marta y María. En cualquier caso, no se debe condenar la actividad en favor del prójimo, de los demás, sino que se debe subrayar que debe estar penetrada interiormente también por el espíritu de la contemplación. Por otra parte, San Agustín dice que esta realidad de María es una visión de nuestra situación en el cielo. Por tanto, en la tierra nunca podemos tenerla completamente, sino solo debe estar presente como anticipación en toda nuestra actividad. Debe estar presente también la contemplación de Dios. San Ambrosio, comentando el episodio de Marta y María, exhorta así a sus fieles y también a nosotros. Tratemos, por tanto, de tener también nosotros lo que no se nos puede quitar, prestando a la palabra del Señor una atención diligente, no distraída. Sucede a veces que las semillas de la palabra celestial, si se las siembra en el camino, desaparecen. Que te estimule también a ti, como a María, el deseo de saber. Esta es la obra más grande, la más perfecta. Y añade que ni siquiera la solicitud del ministerio debe distraer del conocimiento de la palabra celestial, de la oración. Los santos, por tanto, han experimentado una profunda unidad de vida entre oración y acción, entre el amor total a Dios y el amor a los hermanos. San Bernardo, que es un modelo de armonía entre contemplación y laboriosidad, en el libro de Considerazione, dirigido al Papa Inocencio II, para hacerle algunas reflexiones sobre su ministerio, insiste precisamente en la importancia del recogimiento interior, de la oración para defenderse de los peligros de una actividad excesiva, cualquiera que sea la condición en que se encuentre y la tarea que esté realizando. San Bernardo afirma que demasiadas ocupaciones, una vida frenética, a menudo acaban por endurecer el corazón y hacer sufrir el espíritu. Es una valiosa amonestación para nosotros hoy, acostumbrados a valorarlo todo con el criterio de la productividad y de la eficacia. El pasaje de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda la importancia del trabajo. Sin duda se crea un verdadero ministerio, del empeño en las actividades diarias, que es preciso realizar con responsabilidad y esmero, pero también nuestra necesidad de Dios, de su guía, de su luz, que nos dan fuerza y esperanza. Sin la oración diaria vivida con fidelidad, nuestra actividad se vacía, pierde el alma profunda, se reduce a un simple activismo que al final deja insatisfechos. Hoy, una hermosa invocación de la tradición cristiana que se reza antes de cualquier actividad y dice así: Inspira nuestras acciones, Señor, y acompáñalas con tu ayuda, para que todo nuestro hablar y actuar tenga en ti su inicio y su fin. Cada paso de nuestra vida, cada acción, también de la Iglesia, debe hacer ante Dios a la luz de su palabra. En la catequesis del miércoles pasado subrayé la oración unánime de la primera comunidad cristiana ante la prueba y cómo precisamente en la oración, en la meditación sobre la Sagrada Escritura, pudo comprender los acontecimientos que estaban sucediendo. Cuando la oración se alimenta de la palabra de Dios, podemos ver la realidad con nuevos ojos, con los ojos de la fe, y el Señor, que habla a la mente y al corazón, da nueva luz al camino en todo momento y en toda situación. Nosotros creemos en la fuerza de la palabra de Dios y de la oración. Incluso la dificultad que estaba viviendo la Iglesia ante el problema del servicio a los pobres, ante la cuestión de la caridad, se supera en la oración a la luz de Dios, del Espíritu Santo. Los apóstoles no se limitan a ratificar la elección de Esteban y de los demás hombres, sino que después de orar, les impusieron las manos. El evangelista recordará de nuevo estos gestos con ocasión de la elección de Pablo y Bernabé, donde leemos: Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Esto confirma de nuevo que el servicio práctico de la caridad es un servicio espiritual. Ambas realidades deben ir juntas. Con el gesto de la imposición de las manos, los apóstoles confieren un ministerio particular a estos hombres, para que se les dé gracia correspondiente. Es importante que se subraye la oración,
después de orar, dicen, porque pone de relieve precisamente la dimensión espiritual del gesto. No se trata simplemente de conferir un encargo como sucede en una organización social, sino que es un evento eclesial en el que el Espíritu Santo se apropia de 7 hombres escogidos por la Iglesia, consagrándolos en la verdad que es Jesucristo. Él es el protagonista silencioso, presente en imposición de las manos para que los elegidos sean transformados por su fuerza y santificados para afrontar los desafíos pastorales. El relieve que se da a la oración nos recuerda además que solo de la relación íntima con Dios, cultivada cada día, nace la respuesta a la elección del Señor y se encomienda cualquier ministerio en la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, el problema pastoral que impulsó a los apóstoles a elegir y a imponer las manos sobre 7 hombres encargados del servicio de la caridad para dedicarse ellos a la oración y al anuncio de la palabra, nos indica también a nosotros el primado de la oración y de la palabra de Dios, que luego produce también la acción pastoral. Para los pastores, esta es la primera y más valiosa forma de servicio al rebaño que se les ha confiado. Si los pulmones de la oración y de la palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, corremos el peligro de asfixiarnos en medio de los 1000 afanes de cada día. La oración es la respiración del alma y de la vida. Hay otra valiosa observación que quiero subrayar. En la relación con Dios, en la escucha de su palabra, en el diálogo con Él, incluso cuando nos encontramos en el silencio de una iglesia o de nuestra habitación, estamos unidos en el Señor a tantos hermanos y hermanas en la fe, como un conjunto de instrumentos que, aun con su individualidad, elevan a Dios una única gran sinfonía de intercesión, de acción de gracias y de alabanza. Gracias.